Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos con una invitada especialísima para Isa y para mí, porque es, además de ser una psiquiatra infantil maravillosa, es una gran amiga. Así que, Isa, te voy a dar el honor de presentarla y primero, ¿cómo estás? Hola Lucy, todo muy bien, muy contenta, como vos decís, de tener a esta invitada tan querida por acá. Gran amiga, compañera en la maternidad también y excelente profesional de referencia, ¿verdad? Total. Todo el tiempo. Les presento a la doctora Eileen Lescofler Granados. Eileen es psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, donde también tiene un diplomado en inclusión educativa del Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque y tiene formación y certificaciones en terapia breve estratégica, así como en disciplina positiva para familias, primera infancia y en las aulas. Doña Eileen, bienvenida. Gracias por acompañarnos, Eileen. Bueno, muchas gracias por la invitación y después de tanta presentación, ¿verdad? Nada, pues muy agradecida por la invitación y por poder compartir, ¿verdad? Sobre todo por este espacio que es para la gente que digamos muchas veces no tiene acceso al conocimiento. Entonces creo que eso es lo que más lo motiva a uno, ¿verdad? A hacer estos espacios tan bonitos. Claro que sí, y hoy tenemos un temazo porque creo que a todos los que tienen niños alrededor, sea que tienen hijos, hijas, sea que tienen sobrinos, sobrinas, que trabajan con niños o niñas, o sea, creo que a todos nos compete un poco y creo que hay muchos mitos al respecto. Vamos a hablar de la psiquiatría infantil y la medicación en niños y niñas. Así es, y tal vez para empezar, yo creo que justamente como vos decís, hacer de este espacio una posibilidad para acercar al conocimiento a la población en general, tal vez explicarnos un poco qué es la psiquiatría infantil, de qué se ocupa la psiquiatría infantil. Ok, la psiquiatría infantil es una especialidad, es de la medicina y de la psiquiatría que se ocupa de los trastornos o desórdenes emocionales, del pensamiento, conductuales, de las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes y sus familias, ¿verdad? El quehacer del psiquiatra infantil es un quehacer en que se reúnen la parte biológica, la parte psicológica, la parte cognitiva, educativa y sobre todo relacionándola con las diferentes etapas del desarrollo que pasan las personas menores de edad. Y nos permite hacer toda esa integración para abordar o revisar la presencia de los diferentes trastornos o desórdenes que se pueden presentar en esta etapa de la vida. Ok, es más cercana entonces a la psiquiatría que a la pediatría, a la neurología, está como ahí en el medio. Está ahí, está en el medio, como la psiquiatría siempre en el medio. Sí, digamos que tiene que ver, o sea, hay que reunir lo que tiene que ver con la pediatría, con la parte muy médica, pero además, integrarlo con lo que son factores psicológicos, dependiendo de la etapa del desarrollo, sin dejar por fuera lo que tiene que ver el individuo dentro de la sociedad, o sea que incluye el ámbito educativo y el ámbito familiar, que esa es precisamente la particularidad. A veces pensamos que el psiquiatra infantil, o el que atiende los chiquitos locos, ¿verdad? Porque así lo dice la gente. Sí. O al que vamos para que nos cure al chiquito porque tiene algo, ¿verdad? Pero no, realmente nosotros abordamos familias, ¿sí? Y no podemos ver al chiquito como un ente aislado, siempre en relación con el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa es la parte más difícil y retadora del trabajo de las personas que abordan niños, ¿verdad? En estos campos, niños y niñas. Y la parte que menos se conoce, o sea, porque de repente eso que decías es como importante. Llevan a los niños a terapia o donde el psiquiatra y es como, bueno, ahí está, chao. Y no.
venga Claro. y sea parte del proceso, y a veces eso desconcierta mucho a las Claro. personas alrededor de los chicos. Y los papás a veces me han dicho, pero ¿por qué usted nos tiene que preguntar cosas de nosotros? ¿Verdad? O sea, es que el chiquito lo que tiene es como déficit atencional, me dijo la psicopedagoga, entonces queremos ver si le dan medicamento. Y entonces yo estoy preguntando sobre la relación de pareja, sobre las pautas de crianza, y estoy preguntando de los amiguitos, y estoy preguntando, y los papás a veces sí son como reacios a esos temas, ¿verdad? Porque, y entonces, ¿qué tiene que ver con el déficit atencional que yo pase todo el tiempo peleando con mi esposa? ¿Verdad? Me puede decir un papá. O qué tiene que ver eso con que, qué sé yo, que lo castigue o no lo castigue. No ven como la relación, pero es que los chiquitos no andan flotando. Pertenecen a una familia, pertenecen a un sistema, ¿verdad? Y entonces de ahí como la importancia de la relación. Ok. Y dentro de las condiciones que más frecuentemente llevan a un niño a consulta, o que hace que los papás o los maestros digan, bueno, este chico necesita que lo valore un psiquiatra infantil. ¿Cuáles son esas condiciones, digamos, más frecuentemente? Yo lo dividiría por grupos de edad, ¿verdad? Ok. Porque entonces, cuando hablamos de los niños más pequeños, digamos, en edad escolar, todo lo que genere problemas de conducta. El chiquito que no se porte bien por cualquier motivo, entonces buscamos ayuda de un psiquiatra infantil, porque es berrinchoso, o porque es malcriado, o porque le está pegando a los chiquitos, ¿verdad? Ese es el problema de consulta. Y en los adolescentes usualmente tiene que ver con cambios en el ánimo, ¿verdad? Que está muy aislado y no habla con nadie, o si cuando están consumiendo sustancias, por ejemplo, eso es Cambiaron como sus que patrones más. de socialización o de alimentación o de Exacto, interacción. notan un cambio muy fuerte, entonces buscan, ¿verdad? Y no es un paso muy sencillo para los papás, no es fácil, ¿verdad? Muchos se espantan cuando les recomiendan un psiquiatra infantil. Ay, pero ¿por qué? ¿Acaso que mi hijo está loco? Lo que tiene es mala crianza, por ejemplo. Y eso pensaba ahora que Isabel dijo, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Yo decía, bueno, si la gente normalmente ya tiene todo el estigma con la psiquiatría, ¿verdad? Uno le dice a los pacientes, bueno, te voy a referir a una psiquiatra. ¿Pero por qué? Sí, y esto muchas veces lo hemos hablado acá, ¿verdad? Todo el estereotipo y el estigma que hay con la psiquiatría. Y ahora a un niño, una niña, llevarlo a un psiquiatra. O sea, significa que va a ser, como vos dijiste, el chiquito loco. Ajá. Eso, Ajá. ¿cuál es la reacción usual o en qué condición llegan, ¿verdad? Donde el psiquiatra, porque creo que el psicólogo ya está un poco más, Ajá. más aceptado socialmente. Creo que ya hemos llegado a un punto donde siguen habiendo personas que inventan cualquier cosa de dónde están, pero cada vez hay más gente que dice estoy en cita con la psicóloga, ¿verdad? Creo que cada vez es Sí, más sí. aceptado. Los adolescentes, por ejemplo, algo que a mí me encanta de ahora es que entre ellos hablan de sus psicólogos. Todos los adolescentes dicen, claro, mi amiga con la psicóloga de ella, ¿verdad? Ahora está como muy, ya muy aceptado, ya es como parte de la vida. Raro es el que no ha ido a psicólogo en su historia, pero al psiquiatra yo creo que todavía hay como muchísimo estigma y mucho tabú al respecto. Sí, sí, por supuesto. Yo diría que los pequeñitos casi, a ver, yo digo como que pasan por diferentes especialistas antes de llegar a donde el psiquiatra infantil. Entonces ya fueron donde el pediatra, ya fueron donde el neurólogo, a veces donde el neurodesarrollista, y entonces terminan donde el psiquiatra infantil buscando la respuesta que no han obtenido. En algunos casos llevan referidos por profesionales que además han trabajado con ellos, de qué se trata la psiquiatría infantil, y entonces llegan un poquito más tranquilos, ¿verdad? Y los adolescentes, que es una particularidad, y en estas últimas épocas lo he visto más, adolescentes que están presionando a los papás para que los lleven donde un psiquiatra. Ajá. Sí. ¿Verdad? Y entonces los papás, pero no, ¿qué pasa? Siga con su psicólogo, ¿verdad? A veces tienen la suerte que tienen un psicólogo, pero a veces ni eso. Y ellos son los que insisten hasta que finalmente llegan a consulta. Pero sí, para los papás es muy duro porque además piensan que si lo llevan ahí o van a decir que mi hijo es loco, o de fijo me lo empastillan y me lo hacen zombie. Ajá. ¿Verdad? Entonces uno tiene que hacer lo que sea para que el hijo no se lo conviertan en un zombie. Ajá. Entonces creo que el
paso de ir a consulta a un psiquiatra infantil sí es como algo como muy procesado o que han tocado muchas puertas antes de llegar a donde un psiquiatra infantil, ¿verdad? Sí, ahora eso los pasa. mencionaste y es algo que yo veo a veces porque yo me meto en grupos de mamás en Facebook y en tal para estar viendo un poco cuáles son las inquietudes y también como mamá para estar enterada, ¿verdad? De los temas, digamos, atinentes a mis hijas en particular. ¿Cuáles son, digamos, como esas otras especialidades cercanas, ¿verdad? Los neurodesarrollistas, uno lo ve que dicen, no, tiene que llevarlo donde un psicólogo, no, donde un psicopedagogo, no, donde un neurodesarrollista, no, ¿verdad? ¿Cuáles son esas otras especialidades y de qué se encargan y en qué tal vez se diferencian o se complementan? Sí, por ejemplo, el neurólogo, ojalá el neurólogo pediatra, ¿verdad? Que muchas veces cuando los chiquitos tienen déficit atencional o sospechan de déficit atencional, acuden donde un neurólogo. Es más lindo ir donde un neurólogo que donde un psiquiatra, ¿verdad? Pero es porque hay muchas circunstancias o problemas que nosotros atendemos de la infancia que además sí son atinentes, digamos, a las otras especialidades. O sea, sí perfectamente un neurólogo está en capacidad de atender a un chico con déficit atencional. Sí. Igual pasa con neurodesarrollo. Lo que pasa es que el neurólogo lo que se encarga es con alteraciones del sistema nervioso propiamente, ¿verdad? Es más algo biológico, aunque no es que están excluidos de la parte psicológica, pero es más eso. El neurodesarrollista lo que aborda son dificultades del desarrollo, ¿verdad? O relación en el desarrollo, los chiquitos entonces aborda todas las etapas del desarrollo de los niños, pero no necesariamente va a abordar trastornos del pensamiento o trastornos emocionales. ¿Sí? Entonces, sí pueden abordar los trastornos del comportamiento y hay muchas patologías como de todas las alteraciones del neurodesarrollo que puede ser visto por un psiquiatra infantil o podría ser visto por un neurodesarrollista. El pediatra, por su parte, tiene todavía más cosas que abarcar, ¿verdad? Es más la parte biológica. No por ello excluye lo comportamental o demás, pero esta parte de la interrelación de los procesos psicológicos y demás, esto ya lo sobrepasa porque no es su campo de acción, ¿verdad? Igual, qué sé yo, podría comenzar la evaluación en un trastorno del desarrollo, podría identificarlos, podría también un déficit atencional. Entonces, hay como muchas cosas que nos conectan, aunque cada uno tiene su área de profundidad, ¿verdad? Entonces, si de pronto el chico tiene un trastorno del sistema nervioso central, no sé, una epilepsia o lo que sea, y eso está ocasionando problemas del comportamiento, probablemente sea más atinado que lo vea un neurólogo pediatra, o si lo va a ver un psiquiatra infantil que sea acompañado del neurólogo, ¿verdad? Entonces es como encontrar eso. Para las personas no es fácil porque incluso para nosotros mismos a veces tenemos esa discusión, ¿verdad? ¿A quién le toca qué? Entonces yo creo que lo más importante es que si las personas saben que cuentan con todas esas opciones, entonces van a poder revisar qué es como lo más atinado para lo que yo estoy viendo y entender por qué a veces, aunque fui primero donde el pediatra o aunque fui primero donde el psiquiatra infantil, después tengo que cambiar de especialista, ¿verdad? Porque muchas cosas que son físicas, uno las ve por el comportamiento. Y entonces uno dice, sí, el chiquito tiene un problema, ¿verdad? De comportamiento, que es berrinchoso o es malcriado y resulta con un trastorno neurológico. Entonces, esa es como la particularidad, ¿verdad? Y por lo que escucho hay como mucho trabajo en equipo y mucho trabajo que se relaciona. Claro. Yo lo que veo es como que muchas veces a la gente le cuesta entender, ok, psiquiatra, psicólogo, es lo mismo, entonces, ¿por qué me están mandando a las dos cosas, verdad? ¿Por qué hago las dos? Tal vez ese trabajo en equipo, ¿cómo funciona? Esa es como, digamos, como la parte difícil de articular muchas veces, ¿verdad? Sí, porque yo no veo por qué tengo que llevarle a tantas cosas.
obviamente todos sabemos que es estar jalando a nuestros hijos a diferentes actividades y es una cosa cansada. Entonces, ellos no ven por qué. Nosotros lo que tratamos de hacer es que cada uno en su campo, en su propio expertise, pueda coordinar con el otro, ¿verdad? Entonces, de pronto yo necesito coordinar con psicología para saber qué es lo que se está trabajando, que a mí no me queda claro, o qué otros factores psicológicos están interviniendo, etcétera, o con el pediatra, porque entonces hay otras enfermedades que tiene el chico, o tenemos que descartar que sea algún proceso más biológico, o genético, o con el neurólogo, porque entonces esto que le está pasando a este chiquito no me concuerda con un trastorno específico de la infancia, trastorno psiquiátrico o mental, como queramos llamarle, y entonces yo necesito coordinar con el neurólogo para ver si es que hay algo desde el ámbito neurológico con lo que se está relacionando, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los terapeutas, ¿verdad? Terapeuta ocupacional. Entonces, y yo necesito ver si esto que yo estoy viendo tiene que ver con un trastorno sensorial o no, con el terapeuta del lenguaje, porque tal vez el chico no mejora en la parte del lenguaje o en algo estamos ahí como trabadillos, incluso con la trabajadora social, porque entonces la dinámica de la familia está complicando los síntomas del chiquito y entonces necesitamos mayor claridad o necesitamos alguien que le entre propiamente a la terapéutica familiar, o porque hay niños también en riesgo, ¿verdad? Que es la parte que no nos gusta ver, pero que a veces tiene que ver con maltrato infantil, muchas de las circunstancias que nosotros vemos. Entonces, sí es un trabajo que en solitario no funciona. O sea, este es un trabajo con familias y con otras disciplinas. No es un trabajo que uno pueda hacer uno aisladito, así en la puerta del consultorio, sentadito. No funciona. Tenemos que llevarlo como a otras cosas. Y a veces eso también es difícil, porque entonces yo necesito preguntarle a la maestra, ¿verdad? Y necesito preguntarle a la orientadora, y necesito preguntarle al profesor que le da karate, y necesito, ¿verdad? Para poder armar lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, es eso, ¿verdad? Es un trabajo muy conectado con otras profesiones, disciplinas, ¿verdad? Y algunos relativos a la salud mental y otras ni siquiera. Sí. Claro, qué fuerte. Me imagino ahí la resistencia, porque de pronto es como invitar al psiquiatra infantil a meterse en la casa de uno, ¿verdad? Literalmente. Conocer la intimidad y todas las actividades. Claro. Ok. Y además la culpa o el miedo a ser culpados como papás, ¿verdad? O sea, el miedo que uno tiene de que te digan, usted es la culpable de que su chiquito o su chiquita esté haciendo X cosa, que creo que es un miedo que incluso uno estando en este campo, ¿verdad? Se agarra muchas veces teniéndolo y que está muy generalizado. No es fácil, y por eso digamos que yo aprecio tanto el que haya una familia que pueda tener la confianza para depositar a esa persona menor de edad y abrirse, ¿verdad? Porque yo sé que estoy entrando en cosas que son muy íntimas de la familia, ¿verdad? Que a veces hasta es difícil de manejarlo. Y sí, la parte de la culpa. Por eso es algo que se tiene que hacer con mucho respeto, ¿verdad? Sobre todo uno también en su rol de mamá, uno sabe que todos metemos la patota. Yo siempre les digo a los papás en consulta, pero es que así se crían los hijos, uno siempre mete la patota y no es problema, eso no es problema. Uno mete la patota y la saca. Y no va a pasar nada grave y no va a suceder nada, ¿verdad? El problema es cuando uno lo que está haciendo ya no es metiendo la patota, sino maltratando. Claro. Pero a veces hasta podemos maltratar sin saber. Y qué bonito que alguien me pueda decir, hey, ahí está el límite, cuídate porque ahí lo estás afectando. Y nadie quiere afectar a sus propios hijos. Y los papás pueden, ¿verdad? Después de un enojo, recapitulan y dicen, sí, ok, tienen razón, yo lo estaba tratando mal. Qué linda la forma en que lo estás poniendo. A ver, por un lado, el agradecer esa confianza, ¿verdad? El tener claro que desde el lado tuyo, como psiquiatra, desde el lado de uno como profesional de la salud, se agradece ese abrirse. Y por otro lado, el hecho de es humano fallar y más bien estoy acá para ayudarte a
¿verdad? A darte cuenta si hay algo que puedes hacer mejor. Qué distinto se oye de estoy acá para culparte, estoy acá para señalarte, estoy acá para decirte que hiciste algo malo, sino estoy acá para ayudarte a hacerlo lo mejor posible. Claro. Qué linda forma de ponerlo. Totalmente, porque muchas veces se puede percibir como, es que este psiquiatra me va a decir que yo como mamá estoy haciéndolo todo mal y es culpa mía que este chiquito sea un berrinchudo porque no lo supe criar y yo no quiero que eso me lo digan, ¿verdad? Si se plantea más bien como lo decís vos, como, ok, vea, señora, tranquila, usted se puede equivocar, yo me equivoco también, todas las mamás nos equivocamos y yo con mucho gusto la puedo orientar, pero necesito tener como más detalle, ¿verdad? Más información y entonces por eso me voy a meter un poquito. Y ya ahí es otro tema, pero las mamás siempre están cargadas de culpa, lo que menos necesitan es que alguien que se supone que tiene poder y el poder del saber y del conocimiento te señale con el dedo y te ponga más culpa. O sea, ¿cómo voy a criar hijos saludables en ese contexto? Es imposible porque la culpa es lo que precisamente causa el daño, ¿verdad? Sí. Entonces ya dije, es otro tema. Ok. Y tal vez como, ¿verdad? Retomando, ahora hablabas de los distintos trastornos que son motivos de consulta. Creo que tal vez a la gente le queda muy claro cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, cuando hablamos de trastornos del pensamiento, puede ser cuando hablamos de trastornos conductuales, pero cuando hablamos de trastornos del desarrollo, mucha gente se va a quedar como, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos del desarrollo? Digamos que cuando la mayoría de los chiquitos tienen etapas del desarrollo que van cumpliendo, pero hay otros que tienen una forma de desarrollarse que es un poco particular y que se separa de la gran mayoría. Sí, y esos son los que tienen un trastorno del neurodesarrollo. Dentro de esto hablamos de los trastornos del espectro autista, aunque hay otros síndromes que también presentan trastorno del desarrollo. Lo más importante no es como la etiqueta, sino entender que todos los chiquitos se van desarrollando de forma diferente, que hay un grupo grande que se desarrolla de una forma y que por eso muchas cosas y muchas pautas en la niñez y en la adolescencia están estructuradas de esa forma, pero que hay otro gran número de chiquitos que tienen su propia forma de desarrollarse y que no van cumpliendo con las etapas tal y como lo teníamos cuantificado, sino tienen una forma particular de desarrollarse. Entonces, esos son los que llamamos que son neurodivergentes o que tienen trastornos del desarrollo, ¿verdad? Eso lo podemos notar desde la infancia temprana. Entonces, algunos chiquitos antes que otros, pero incluso desde el año de edad podemos ver algunas particularidades, sobre todo alrededor de los 2 años ya son como más evidentes. Y yo lo traduzco cuando una mamá dice, yo sé que tiene algo, yo sé que tiene algo, pero no sé qué tiene, pero yo sé que tiene algo. ¿Verdad? Estos chiquitos que yo sé que tienen algo, usualmente sí tienen algo, y es que no son como la mayoría, tienen su propia forma, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Esto, digamos, hace unos años todavía yo, no sé, creo que cuando empecé a estudiar psiquiatría no hablábamos tanto de eso. Tal vez un poco más cuando ya estaba haciendo psiquiatría infantil, cuando empecé, pero en los últimos años ha sido como, digamos, el motivo de consulta ha sido como más frecuente. Hay papás como ya más conscientes de lo que se esperaría para el desarrollo y cuando algo no está funcionando tan bien, ¿verdad? Entonces ya hay más personas que consultan por este motivo, ¿verdad? Que antes era algo muy raro. De pronto porque estamos más involucrados justamente en conocer los procesos de desarrollo y tal, y no como antes que, como me dijo un día esto es un paciente, los chiquitos se criaban solos. Sí. ¿Verdad? Era una cosa ahí como muy, no porque sus papás no estuvieran presentes ni fueran afectuosos y demás, pero no había como tanta, no sé, no se involucraba uno tanto tal vez con los chiquitos, ¿verdad?
Claro, no había que estudiar, es que ahora hay que estudiar para criar hijos. Sí. Ahora, yo sí quisiera, ¿verdad? Para las personas que no lo saben, decir, ok, ¿cuáles son los trastornos del estado de ánimo más frecuentes en niños o qué es lo que vemos más frecuentemente? Trastornos del pensamiento, trastornos de comportamiento, tal vez como para entender qué significa cada uno de esos, ¿verdad? Ya hablamos de los del desarrollo y tal vez para entender los otros. Ok, digamos que cuando hablamos de trastorno del comportamiento, yo lo nombro como todos los que se portan mal de alguna forma, pero que nosotros los agrupamos porque los chiquitos tienen muchas razones por las cuales se pueden portar mal. Entonces, por ejemplo, chicos que son agresivos en la escuela o que no hacen caso, que son desobedientes, que se escapan, y entonces... Que hablamos de un patrón, digamos, no es el chiquillo que de vez en cuando hace berrinches o que... Exacto, que es algo sostenido a través del tiempo, que afecta en todas las áreas de la vida. Entonces eso sucede en la escuela, en la casa, ¿verdad? Que además está generando un malestar familiar porque no sé cómo manejar esto. Entonces, estos chiquitos que se portan mal, y yo lo hablo así, o sea, digamos, el problema del comportamiento puede ser por muchas causas. Entonces, una, porque sea un chiquito como muy inquieto, hiperactivo, tenga un déficit atencional y sea hiperactivo, impulsivo. Puede ser un chico que está sufriendo maltrato en algún lugar. Puede ser un chico que esté con depresión, porque también eso nos cuesta entender, ¿sí? Los niños también se deprimen y se deprimen diferente que los adolescentes y que los adultos. Los niños se deprimen portándose mal. Los niños se deprimen siendo vagos, ¿verdad? Entre comillas, sacando malas calificaciones en la escuela o contestando feo. También pueden estarse portando mal por ansiedad, porque entonces cuando los chicos son muy ansiosos se ponen muy irritables, llorones, explosivos, ¿verdad? Entonces puede ser otra de las causas, o puede ser que se esté portando mal porque tenga un trastorno del desarrollo y entonces le está costando mucho adaptarse al medio por cualquier causa y entonces se esté portando mal. Entonces, diagnósticos de un mal comportamiento, hay muchos diagnósticos y muchas casillas. Cuando hablamos de problemas del ánimo, ¿verdad? Estamos hablando como de depresión y ansiedad, sobre todo, que es lo que más enfrentan los, digamos, las personas menores de edad, en especial los adolescentes. Entonces, se ponen tristes, bajan calificaciones, ya no quieren hacer las cosas, están aislados. Los papás siempre dicen, pero eso solo en la casa, con los amigos funciona. Y esa es la particularidad del adolescente. Claro. La particularidad del adolescente es que puede estar con una depresión y puede salir con los amigos al cine y a jugar bola. Sí, y pasarla bien con los amigos y en disfrutarlo, ese sí. El tema es que cuando los chiquitos, cuando los adolescentes ya se aíslan y ya no salen con los amigos y ya no les va bien, usualmente ya la depresión está mucho más agravada, ¿verdad? Entonces, es otra de las dificultades. Ansiedad. Y en ansiedad vemos que ataques de pánicos, que nervios, que se ponen a llorar, problemas de la alimentación que también ocurren, entonces que dejan de comer o tienen atracones, están preocupados por su figura. El problema de las autolesiones, que es un problema y no necesariamente ni un diagnóstico ni una patología solita, ¿verdad? Pero que tiene que ver con estos chicos que se lastiman de diferente forma, cortándose, quemándose, rascándose, arrancándose granos, ¿verdad? Clavándose alfileres, o sea, un sinfín de formas porque simplemente no saben cómo manejar sus emociones y lo hacen a través de lo único que tienen, que es el cuerpo. También pueden haber problemas del pensamiento, que es, digamos que es muchísimo menos frecuente en la infancia, en la edad escolar. Ya en los adolescentes más grandes ya podría ser como más usual. Puede ser asociado al uso de drogas o no, pero se refiere a las personas que comienzan con pensamientos
extraños, ¿verdad? Desde que los vigilan o que les quieren hacer daño, o que si ellos no son ellos y sus papás más bien les quieren hacer daño. Entonces comienzan a tener una serie de pensamientos y comienzan a actuar conforme a esos pensamientos. Entonces, pensamientos extraños, como que no Delirantes. calzan con la realidad. inusuales, ¿verdad? A veces los papás piensan que los están vacilando. Que se hace, ¿verdad? Porque me sale con eso de que yo lo voy a matar y me pela los ojos. Que Sí. no es la imaginación normal de los niños. Que no es lo que pasa normalmente y que uno se da cuenta porque usualmente esto está acompañado de otros cambios en el comportamiento. Sí, entonces esos son menos usuales, pero también existen. Otro tema que también, digamos, se da mucho lo del consumo de sustancias. Eso a veces espanta a los papás, otros lo ven como más normal. Que es como, también es un motivo, digamos, por los que consultan. Exactamente. Entonces es como muy variado, digamos, por diferentes tipos de problemas, pero sí son diferentes cuando hablamos de los más chiquititos que cuando hablamos de las grandes. Claro. Y otro, ¿verdad? Que tiene que ver con las obsesiones. Y estos, yo discutiéndolo con otras psicólogas infantiles y con psiquiatras, cada vez a más temprana edad tenemos chiquitos con trastornos obsesivo-compulsivos, ¿verdad? Y entonces muy preocupados por el orden, por si se van a contaminar, que tienen ideas o imágenes de algo malo que está sucediendo. Y esto pasa, yo he tenido ya pacientitos desde los 4 años de edad que tienen ese tipo de trastornos, ¿verdad? Sí, yo creo que, no sé, la pandemia obviamente terminó de agravar estos cuadros, ¿verdad? Con las compulsiones del lavado de manos, pero sí algo que no veíamos antes tanto y ahora sí. Qué curioso y qué campo de acción tan amplio, ¿verdad? O sea, porque lo digo como psiquiatra, ¿verdad? O sea, nosotros muchas veces nos quedamos con el discurso del paciente, atendemos esa queja y tal, pero si esta tan amplia gama de trastornos además involucra a atender a la familia, hacer intervención con la familia, involucrar a otros profesionales, con la escuela, ¿verdad? Que de pronto es un terreno muy, muy amplio, ¿verdad? Así. Claro. Y digamos, no solo es amplio, sino que se puede tornar muy complejo. Claro. Porque necesitamos que haya muchas personas que estén anuentes y dispuestos a colaborar con lo que le está pasando a la persona menor de edad, ¿verdad? Ahora, en todo esto, que a veces, ¿verdad? Estamos diciendo que es así de amplio y así de complejo, muchas veces los psiquiatras tenemos el estigma de ser los pastilleros, ¿verdad? O sea, como de que lo que hacemos es repartir pastillas y ahí se acabó. ¿Cuándo se decide medicar a un niño, a un adolescente, verdad? Que esto, como decías hace un rato, la gente tiene miedo de pronto que me vayan a convertir al chiquito en un zombie, ¿verdad? En un autómata, en una cosa ahí, ¿verdad? Que le den un amansalocos a un chiquito. ¿Cuándo se decide medicar? Y que ese miedo, perdón que interrumpa, que ese miedo debe ser posiblemente lo que hace que, a pesar de saber que hay algo que no está bien, no consulto porque estoy aterrada. Claro. Y hay cosas que uno va viendo, no sé, el mío tiene casi 3 años y es re ansioso, o sea, tiene dónde salir, el temperamento anticipa, se pone ansioso, cuando hay cambios en su rutina se pone más irritable, más pegado, o sea, ya se lo veo a nivel de temperamento. Y de repente voy anticipando que, bueno, tal vez en algún momento sí, tengamos que buscar a Eileen. Y de repente es eso, ese miedo a la posibilidad de la medicación, creo que es lo que hace que muchas veces la gente no se acerque. Claro. A ver, primero hay que dejar claro que no porque usted vaya a consulta donde un psiquiatra infantil, usted va a salir medicado. ¿Verdad? Sí, por lo menos va a salir orientado sobre cómo dirigir la ayuda y qué puede estar pasando, no necesariamente medicado. La decisión de medicar es tan importante como la de no medicar, porque todo tiene consecuencias. Entendemos, ¿verdad?, que no es fácil para uno, como papá, que le mediquen al hijo. Recuerdo yo la primera vez que tuve que darle antibióticos a mi hija, ¿verdad?
Yo pensaba en la flora intestinal Ay, sí, a mí me pasó. y la resistencia antibiótica y ¿verdad? Uno piensa en todas las Ajá. tragedias. Entonces, uno entendiendo eso, pues puede entender que si yo le digo que tiene que tomar antidepresivos, tampoco sea una cosa muy sencilla. Yo lo que siempre les digo que es una situación riesgo-beneficio. Entonces, primero, algunos de los problemas que se presentan en la infancia sí tienen tratamiento farmacológico. Hay algunos que no tienen tratamiento farmacológico. Entonces, no porque usted traiga un problema quiere decir que va a salir medicado. Uno no medica para todas las dificultades en todas las etapas del desarrollo ni a todas las edades. Hay niños que son muy pequeños para ser medicados para, no sé, el déficit atencional y simplemente no se puede medicar para eso. Entonces, tenemos que ver primero la edad que tiene el niño, qué tipo de problema está teniendo, cuánta repercusión tiene. Sí, yo he tenido chicos medicados, creo que el más pequeño tenía un poco más de 2 años. Mini. Casos extremos, Wow. son casos extremos, no es sencillo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces si es un chico que no está pudiendo ni siquiera tener su vida porque pasa Claro. autolesionándose, golpeándose, no le pueden dar de comer porque pasa golpeándose, no puede salir de la casa, hay que pararle los Claro. golpes porque el chiquito se va a lastimar más. Entonces, no estoy tan preocupada de los efectos a largo plazo del medicamento porque yo voy a estar acompañándolo, ¿sí? Y revisando que no hayan efectos graves por un fármaco, ¿verdad? Entonces, es esto, ¿verdad? Es como vemos qué es mejor. Si hay otro tipo de terapias, ¿sí? Por ejemplo, muchos chicos que cursan con depresión, ¿verdad? Y uno dice, bueno, vea, podríamos medicarlo, pero también existe la psicoterapia. Yo veo que tiene recursos, las cosas no están tan graves, sí hay que abordarlo ya, pero también existe un tratamiento científicamente comprobado que es la psicoterapia. Entonces, vaya para psicología. O chicos con desregulación emocional y demás. No, se puede trabajar en psicología, se puede trabajar en terapia ocupacional. Entonces, uno no medica porque haya el problema, sino que cuando el problema no sobrepasa, ¿cómo? Como en este caso de este chiquito que se autolesionaba en todo momento, no sobrepasó, hay que hacer algo y no lo vamos a amarrar evidentemente. Entonces tenemos que hacer algo para poder ayudarle al chiquito porque está sufriendo y se está lastimando. En el caso de chicos más grandes que cursan con una depresión y una ideación suicida o una depresión que no nos está permitiendo ni salir de su casa, hay que salvarle la vida a ese chiquito. ¿Que puede ayudarle la psicoterapia? Sí, pero ¿qué tan rápido va a arrancar? Está biológicamente, neurológicamente, en este momento, lo suficientemente disponible para trabajar psicoterapéuticamente. Si no, entonces yo prefiero darle un fármaco, ¿sí? Porque necesitamos primero que él tenga un mínimo de capacidad, ¿verdad? Para que pueda trabajar en psicoterapia. Trastornos psicóticos, o sea, cuando los chicos están fuera de la realidad, hay que medicar. ¿Por qué? Porque necesitamos volverlo a la realidad. Si no lo volvemos a esta realidad, las repercusiones van a ser muy graves para ellos. Entonces, todos los medicamentos tienen efectos que no nos gustan, ¿sí? Entonces yo me tomo la pastilla de la alergia y me va a dar sueño y a mí no me gusta eso en la mañana y en la noche después me da cosas, pues en la mañana siguiente levantarme. Hay unos que dan dolor de panza y otros que dan... Sí, todos los medicamentos tienen algo, pero no a todas las personas les da todo. Entonces, hay que ver primero cuando uno escoge el fármaco, entender que primero, si uno mide riesgo-beneficio, es más el beneficio que el riesgo, ¿sí? Entonces, partimos de ahí. Si vemos que la vida de ese chiquito está en juego, claramente es mejor darle un fármaco. Si está fuera de la realidad y realmente es que nada ha probado la efectividad que un medicamento, entonces le doy el medicamento. Si no es así, cuando las cosas son muy light, podríamos decirlo, cuando es algo más leve, cuando no hay disfunción, cuando
tiene poco de haber empezado, cuando tiene que ver con, qué sé yo, con la etapa propia del desarrollo. Yo siempre les digo a los papás, usted quiere probar homeopatía, quiere probar flores de Bach, quiere probar, no sé, a veces los papás salen con magnetos, salen muchas cosas y yo les digo, hagámoslo. Yo lo vuelvo a ver en X cantidad de tiempo, prueben con la terapia alternativa que ustedes gusten y nos volvemos a ver. Sí, para tomar la decisión de si vamos a medicar o no. Pero cuando no medicamos, también hay que explicar a los papás qué puede suceder, porque también es un riesgo. Es un riesgo que ellos asumen. Cuando usted lleva a su hijo donde el médico, no hay nadie que le pueda obligar a dar un medicamento. Eso no existe. Por más que mi opinión profesional sea, deberíamos de darle el medicamento, yo no obligo a nadie. Y nadie me puede obligar a mí a darle un medicamento a mi hijo si yo no quiero. Pero yo para decidir tengo que tener herramientas. Entonces, yo tengo que saber de qué se trata, qué es ese medicamento, qué efectos puede tener a mediano, corto plazo, para qué sirve, ¿sí? ¿Qué pasa si no se lo doy? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué puede pasar con mi hijo si no se lo doy? Entonces, cuando yo tengo todo eso, entonces yo puedo decidirlo, ¿verdad? Pasa mucho en los déficits atencional. Muchas veces los vemos, sabemos que tienen déficit atencional. Obviamente, los fármacos son la tercera opción. Primero vamos a empezar con todo lo que haya que hacer en el centro educativo, con toda la intervención desde psicopedagogía antes de dar medicamento. Cuando ya todo eso se hizo y colapsó, y yo les digo, deberíamos de medicar, su chiquito está sufriendo, se está sintiendo el tonto de la clase, no está avanzando, piensa que nadie lo quiere, se jala torta sin querer, él está sufriendo. Y de ahí a que se nos deprima, entonces el enredo. Y entonces yo les explico todo esto y les digo qué puede pasar con el medicamento, cuáles son los efectos secundarios y demás. Y al final el papá es el que toma la decisión, ¿sí? Si desea o no medicar. Entendiendo que esto nos puede llevar a una depresión en su hijo. Entendiendo que eso puede cambiarle la vida a su hijo, ¿sí? Y si aún así usted lo asume, pues no se puede obligar, pero sí yo tengo que saber de qué se trata y cómo. Lo otro que yo le digo a los papás es la vigilancia del medicamento. ¿A qué me refiero? A ver, que hay que usar la lógica. Si yo voy donde el pediatra, me manda un antibiótico, pero yo le doy un poquito del antibiótico, el chiquito se queda morado, se descompone, babea y no sé qué. Yo le di una, pero no le doy dos. Claro. Llamo al pediatra y le digo, mire, se me puso mal. Puede ser el mejor antibiótico del mundo, pero se me puso mal. Yo no se lo puedo dar. Entonces, lo mismo pasa con los fármacos que prescribimos los psiquiatras. Si yo le digo, dele esto para la depresión o para la ansiedad o para el déficit atencional y el niño tiene una reacción que no queremos que tenga, ¿sí? Se brota o cualquiera que sea el efecto, de una vez el papá tiene que darle alerta. Padre o la madre tiene que decirle al psiquiatra, mire, esto pasó. No creo que haya ningún médico que le diga, aguántese, déselo aunque quede en modo zombie, como dicen los papás, porque eso es lo más popular. No, eso no funciona así. Los papás son los ojos y por eso ellos tienen que tener la certeza de que va a haber un profesional acompañándolos, que no van a estar solos. Sí, que no es que le dije, tome eso y ya no sé qué le va a pasar. Así no funciona. Esto es un trabajo en equipo. Yo le doy mi opinión, me parece que es lo mejor para que su chiquito mejore, porque yo tampoco lo quiero ver sufriendo. No, mi trabajo no es ver que solo sufran y sentarme a verlo sufrir y ponerse peor. Entonces, yo quiero ayudarle, esta es la forma en que yo le puedo ayudar y papá y mamá pueden observar qué efecto tiene en el organismo de mi hijo, si le ayuda en efecto o no le ayuda y poder, digamos que sostener el tratamiento a través del tiempo o como sea, ¿verdad? Pero sí es esto, es una decisión riesgo-beneficio con una monitorización, digamos, de parte de los dos lados, ¿verdad? De mi parte como el profesional que lo trata y de los papás que son los que están observando el resultado, ¿verdad? Y ahora que hablabas, Eileen, del riesgo-beneficio, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, empecé con niños y siempre me quedó grabado, había un chico que él decía que él se llamaba su nombre y no, digamos, Juancito no,
¿sí? Porque todo era Juancito no, Juancito no, Juancito no. Entonces él decía, sí, no, es que yo me llamo Juancito no. Y cuando a este chico lo medicaron, el cambio fue impresionante. Ujú. Y fue él mismo diciendo, yo no sabía que yo podía ser normal. Entonces ahora que decías esto de costo-beneficio, digo, Daisy, claro, este chico iba directo a una depresión, a sentirse inadecuado, a sentir que él no puede, a sentirse incapaz, que todo lo que hace está mal, versus saber que, bueno, Daisy, hay una dificultad que tiene, pero hay un medicamento que le ayuda y listo. Ya, se porta mejor, presta atención en clase, era inteligentísimo. Él, Sí. además, ¿verdad? Le va mejor. Le va Claro. mejor, presta atención, no molesta, la maestra no está encima del todo el día. ¿Qué diferencia? Sí. Ujú. Yo tengo una anécdota aquí. Me acuerdo una vez que me tocó atender a una adolescente en emergencias y a nivel privado. Y yo inmediatamente llamé a Aileen y yo le dije, mira, me pasa esto, y lo interconsulté. ¿Qué le pongo? ¿Qué hago? ¿Verdad? O sea, un poco yo me iría por aquí, vos qué pensás, me gustaría saber tu opinión. Entonces discutimos el medicamento, le planteo esto a los papás, pero me acuerdo de las palabras de Aileen. Ok, usted tiene que referir a esa muchacha donde un especialista en psiquiatría infantil, pero usted la tiene que sostener hasta que la vea el especialista en niños. Y yo dije, oh, por Dios, ¿verdad? O sea, y fue, o sea, como yo dije, ok, yo hago caso, está bien, yo sostengo a esta chiquita, pero claramente como psiquiatra de adultos, mis herramientas y mis recursos son otros, ¿verdad? Yo no tengo los recursos, digamos, como de conectar con otros colegas que puedan atender o especialidades atinentes a la psiquiatría de adolescentes, que sí tiene, por ejemplo, un subespecialista en psiquiatría infantil. Pero me acuerdo que eso me caló muy hondo y me gustaría mucho, ¿verdad?, como recalcarlo, porque los papás muchas veces sienten como esa distancia de pronto del profesional, de que me mandó esa pastilla y ahora qué hago, ¿verdad? ¿Para dónde vuelvo a ver? No, saber que justamente este psiquiatra que se vino a meter a sentarse a la sala, ¿verdad? A ver todo lo que está pasando, pues a la vez es un recurso al que hay que recurrir si uno tiene dudas, si tiene temores, si hay efectos secundarios, porque te está justamente permitiendo tomar una decisión informada. O sea, te está dando el pro y el contra. Tomemos la decisión juntos y aquí estoy, dependiendo de cómo salga la decisión que tomaste y qué temores tenés en el camino, ¿verdad? O sea, no es que no te puedas arrepentir. Ahora, mencionaste que los papás pueden de pronto llegar con terapias alternativas, ¿verdad? Como magnetismo, flores de Bach, todo eso. Reiki. Sí, muchísimas cosas. Pero dentro de lo, digamos, más científicamente comprobado desde la alopatía, ¿qué terapias sí se recomiendan y se pueden utilizar? Has mencionado por ahí terapia ocupacional, la psicoterapia, evidentemente, pero ¿qué otras terapias existen o en qué consisten estas terapias, digamos brevemente, como para que la gente sepa qué es lo que hace un terapeuta ocupacional, qué hace, ¿verdad? Claro, digamos que hay otras, digamos, áreas que también nos funcionan bastante bien. El más complicado de definir yo creo que es el terapeuta ocupacional, porque hasta a ellos mismos les cuesta Que definir para eso qué es lo vamos a que tener hacen. una pronto Claro. que nos va a ayudar. Y es que es tan interesante porque el trabajo del terapeuta ocupacional tiene que ver con la adaptación del ser humano, digamos, en las actividades de vida diaria. Y entonces, eso ya es enorme, ¿verdad? Y ahí, digamos que hay como muchas especialidades, pero entonces es alguien que cuando tenemos una persona menor de edad, igual pasa con un adulto, pero que no está pudiendo adaptarse en el sistema educativo, tiene dificultades en la familia o demás, el terapeuta ocupacional tiene muchas herramientas con las que puede trabajar con el niño, con la familia y con las escuelas para facilitar el proceso, digamos, de adaptación, integración del chico y para desarrollar las actividades que él necesita. Entonces, eso es un campo como grandísimo, ¿verdad?
terapia del lenguaje, ¿verdad? Que tiene que ver con la comunicación de las personas. El terapeuta del lenguaje también, su trabajo no es solo, porque a veces piensan que es solo para cómo pronuncia, Ajá, pero aprender a tiene que ver decir con, la R, ¿verdad? No es solo eso. tiene que ver con cómo me comunico y eso incluye el aumentativo, ¿verdad? Entonces que si me comunico por pictogramas o que si tengo que utilizar algún instrumento, entonces tiene que ver con eso, con la comunicación y digamos que es una de las áreas que también está muy afectada, sobre todo en niños más pequeños y a veces los papás no están como tan claros. ¿Qué otras terapias? Terapia física muchas veces, ¿verdad? En chicos que tienen diferentes lesiones y que también eso digamos que les dificulta sus procesos de integración o sus procesos de desarrollo, a veces por secuelas, por accidentes, por cosas del nacimiento, ¿verdad? Que eso también los marca mucho a los chiquitos, chicos que desde pequeños han tenido muchas cirugías, por ejemplo, y entonces o caminan raro o tienen un bracito más pequeño o algo, y eso también les lesiona su parte emocional. Yo diría que esto como desde lo terapéutico, ya si uno habla de otras alternativas ya es como muy, Sí, ¿verdad? Como sí. muy complicado y muy vasto porque, pero yo diría esto como la parte terapéutica, ¿verdad? Propiamente. Ok. Y terapias alternativas que puedan ser contraproducentes, porque digamos, dijiste ahora, si quiere probar, dele, pruebe, ¿verdad? ¿Hay alguna de todas esas que no se recomiende del todo probar con niños? Yo, a ver, es que como son tantos nombres y aparecen tanto, yo lo que utilizaría para discernir es si hay cualquier terapia que me propongan que violenta en algún aspecto los derechos de los niños, no. Porque hay terapias, ¿verdad?, que son alternativas, que consisten en encerrar al chiquito durante no sé cuántas horas a oscura. Esas son cosas extrañas que a veces la gente hace. Si yo lo llevo a cualquier tipo de terapia alternativa y mi hijo está sufriendo, yo no lo haría más, ¿verdad? Okay. Es como utilizar en esa parte como la sensibilidad de los padres cuando lo van a elegir. Por eso yo les digo, hay muchas que yo realmente no sé si funcionan o no funcionan, pero creo que uno como papá tiene el derecho de escoger y de hacer cosas que vayan como con mis creencias, ¿verdad? Cosas como, no sé, hay papás que les gusta, por ejemplo, el colecho para siempre. Si el chiquito no está afectado, yo no vería por qué, y es lo que quieren, todo bien. Sí, entonces también en eso en la terapia alternativa, pero si lo que yo estoy escogiendo está lastimando a mi hijo, creo que estoy escogiendo muy mal. Ok. ¿Verdad? Bien, buena Entonces, forma de ponerlo. sin nombre y apellido, la que quiera, porque es que hay, Sí, no sé. N. Ajá. Cantidad. Y en esa misma, tal vez como línea, ¿cuáles son, aparte de que me van a convertir a mi hijo en zombie, los mitos más frecuentes que tiene la gente con la medicación? Porque, ¿verdad? De pronto, esa es una de las razones para no medicar, Claro, ¿verdad? Los mitos, claro. que me lo hagan zombie. ¿Cuáles otros hay? Además de que sea zombie, que de verdad yo nunca he visto ningún zombie, pero bueno, zombie, que sea adicto, porque el problema de los psiquiatras es que, según a los ojos de los padres, nosotros solo prescribimos medicamentos que son susceptibles de provocar adicciones. Entonces, imagínese un niño de, no sé, de 10 años adicto a algo que yo le estoy mandando. Miedo de las secuelas. Que le lesione el hígado, que le lesione el riñón, que lo deje sin ver bien, ¿sí? Ese es otro de los miedos más frecuentes en los papás. ¿Y qué hay de cierto en esos dos? Digamos, en las secuelas o en la posibilidad de que se hagan adictos a los medicamentos. Claro, pues hay medicamentos que nosotros podemos utilizar que sí, evidentemente, una benzodiazepina que puede provocar adicción, pero nunca es como la primera elección. A ver, si hablamos de trastornos mentales, emocionales o comportamentales, por lo general esta no va a ser nuestra primera opción. Sí, para llegar a eso, probablemente hemos dado muchos otros pasos antes y pueden ser los casos como más complejitos. Luego,
aunque son Y- susceptibles de adicción, depende de cómo uno los Eso te utilice. iba a decir. Entonces, por ejemplo, en chicos más grandes, que incluso puede pasar en los más pequeños, pero uno le puede dar un medicamento que puede ser susceptible de adicción, pero que si está bien utilizado, yo no voy a tener mayor problema. Las anfetaminas, que es algo de lo que causan más temor, que es el medicamento que se utiliza para el déficit atencional, yo hasta ahora no he tenido ningún niño adolescente diciendo, por favor, deme la pastilla, porque sin eso no puedo. Sí, entonces. La famosa Ritalina. La famosa Ritalina que tanto miedo da. Ajá. Entonces, aunque es una anfetamina y podría ser susceptible de adicción, lo está manejando el papá, lo está manejando la mamá. Se lo va a dar el día que se lo tiene que dar y el día que no se lo tiene que dar no se lo va a dar y no va a pasar nada. Sí, yo ahí les digo dos cosas siempre, ¿verdad? Bueno, primero que está demostrado que muchos chicos con déficit atencional que no se medican tienen más riesgo de desarrollar dependencia a sustancias ilícitas. Y la otra es que la dependencia no existe, o la adicción a la Ritalina o estas, ¿verdad? O a los similares, ¿verdad? De este tipo de medicamentos no existe porque se les olvida tomársela, ¿verdad? A ningún adicto se le olvida la droga que está utilizando, ¿verdad? Entonces, por el déficit atencional mismo, muchas veces hasta se les olvidó la pastilla, ¿verdad? Señas de que no hay una dependencia de la droga químicamente hablando, ¿verdad? No. Y si hablamos de otros medicamentos como benzodiazepinas, que uno se lo puede dar a chicos más grandes o igual pequeñitos, siempre el adulto es el que tiene que administrar y controlar la medicación. Y eso es como lo primero que yo les digo, que los primero que se les olvida, pero es lo primero que yo les digo. Yo estoy recetándole esto a su hijo, pero quien tiene que tener el control siempre es un adulto. Claro. El adulto tiene guardado el medicamento, el adulto lo administra en la dosis adecuada, a la hora adecuada, y listo. El chiquito no tiene que ir a abrir pastilleros, no tiene que ir a buscar a la gaveta, no tiene que ir a acordarse él si se la toma o no se la toma. Siempre tiene que ser el adulto. Y entonces ahí es cuando, digamos, los papás tienen el total control. ¿Sí? No voy a hacerlo adicto. Y luego, cuando se les explica, porque siempre el médico debe explicar si hay algún medicamento que está administrando que es susceptible de adicción o no. Creo que está entre los derechos míos como padre recibir esa información. Entonces, cuando usted les explica, entonces ellos pueden tomar, digamos que la forma más adecuada de resguardar el medicamento o no, ¿verdad? Entonces, es algo así, pero la mayoría no producen adicción, ¿verdad? Porque la verdad es que la mayoría no es Ritalina. Entonces, ese es otro de los temas, la adicción. El tema de que les dañe el hígado, el riñón, que los deje ciegos o secuelados, ¿verdad? Sabemos que aunque los antipsicóticos, cuando son utilizados a mucho tiempo plazo, sí puede producir algunas alteraciones del movimiento y demás. Como los medicamentos, primero lo estamos administrando pensando que es más el beneficio que el riesgo. Y eso también está o sea, eso es también a tomar en cuenta. Luego, la riqueza de las personas menores de edad es que a diferencia de los adultos cuando empiezan a medicarse, es que nosotros sí llegamos a un momento en donde podemos suspenderle la medicación y ya pasó todo. ¿Sí? Y entonces yo he tenido el gusto y el placer de ver chiquitos chiquititos en que tenemos que medicarlos con muchas cosas o diferentes medicamentos, 2, 3 medicamentos que están muy mal y luego tener el gusto de quitárselos todos, ¿verdad? O sea, eso sí pasa. Es una gran ventaja. Entonces, saber que no duran para toda la vida, porque ese es el otro temor. Claro. Si le empecé a dar medicamento ahora, tengo que dárselo para siempre. Y no es real, no es para siempre. Sobre todo hay muchos que nosotros tratamos 1 o 2 años y luego ya no más, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los, yo diría que de los miedos también más frecuentes de los papás, ¿verdad? Y qué lindo esto para dar esperanza, como para ir cerrando, ¿verdad? Al hablar de niños, de adolescentes medicados, de psiquiatría infantil que da tanto susto y de repente decir, ok, decías hace un rato, entre antes se aborden las situaciones, más rápidamente posiblemente vayan a salir y sabemos que pueden dejar el medicamento y ¿verdad? Vivir una vida plena, habiendo tenido ese bache por ahí.
abordándolo lo antes posible, ojalá. Claro, para que esto no se conviertan en un montón de traumas y de cosas que vienen jalando los adultos y que después pesan cada día más, ¿sí? Que uno los aborda, los trata y se resuelven, porque muchos sí se resuelven. Entonces, en respuesta a cuándo debería consultar es en el momento que sienta que hay algo que hay algo que no está bien y que se me está saliendo de las manos. Y entre antes consulte, antes va a levantar. Así es, claro. Entre más temprano, mejor. Yo lo que siempre creo es que yo estoy trabajando para que después Isa tenga cada vez menos pacientes y tenga que dedicarse más a la prevención que el tratamiento. Así es. Ese es un mundo ideal, ¿verdad? Claro. Es soñado. Claro. Yo hace rato tengo un paciente en la mente y es un muchacho, un adulto joven ya con su vida hecha, casado, profesional, con sus hijos y demás, que era muy evidente que tenía un déficit atencional, ¿verdad? Cuando yo lo atendía, él llegó por otra cosa, por ansiedad y eso estaba como muy resuelto. Y me acuerdo que cuando yo le planteo que me llama la atención ciertas conductas, ciertos síntomas que tiene y empiezo a hacerle su historia de vida, me empieza a decir, es que yo de chiquito era muy mal portado. Y yo me acuerdo que yo me jalaba tortas y hacía no sé qué en la escuela y hacía la otra. Y me empieza a explicar un montón de cosas y yo le decía, claro, pero lo que pasaba con vos no era que tuvieras un problema de conducta porque eras un malcriado, es que había esta condición. Y entonces me dijo algo que uno escucha muchísimo en adultos. Es que mis papás no me quisieron dar la pastilla o mis papás no me quisieron llevar porque les daba miedo, ¿verdad? Y uno entiende que de pronto los papás actuaron también procurando el beneficio de su hijo por mucho temor. Pero entonces, con más razón, qué importante, ¿verdad? Poder decidir de una forma más informada para evitarnos de pronto arrastrar todos estos problemas por la vida. Y este chavalo tenía, ¿verdad? En su cabeza la idea de que él de chiquito era Es cierto que un adulto lo escucha un montón y uno les dice todo el tiempo, es que vos venís arrastrando esto de toda la vida. Sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, el déficit atencional sin manejar. Y sí, ese comentario de sí consultaron, pero no me dieron la pastilla o no me llevaron más porque preguntaron más de la cuenta o porque teníamos que ir todos como familia o ese tipo de comentarios uno los oye un montón en adultos. Así que, bueno, qué lindo que estemos haciendo generaciones distintas y papás y mamás más informados. Claro, eso es a lo que yo apelo, porque de verdad que es muy triste cuando uno los encuentra en la edad adulta y uno dice, Dios, todo se pudo haber evitado. Y entonces son años de años sintiéndose mal, ¿verdad? Yo incluso tuve una muchacha de 20, 21 años que le diagnosticamos un trastorno del espectro autista, déficit atencional, aparte de su trastorno ansioso y depresivo. Lloraba. Simplemente porque dijo, ya entendí todo. Claro. Entonces, está con su tratamiento para la depresión y ansiedad, que ya estoy a punto de darle de alta porque está divino. Toma su tratamiento para el déficit atencional y entonces entiende por qué esas particularidades de ella, que pareciera ser como tan diferente de todos, pero que ella las tiene. Y cuando ella encontró eso, encontró paz. Ay, qué rico. ¿Verdad? Sí. Y entonces da pesar porque digo, ay, pudimos haberlo hecho antes, pero bueno, ya lo hicimos y ya mejoró. Entonces, ojalá que podamos, sí, tomar un poco más como de conciencia y de pensar en que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por nuestros hijos tiene repercusiones, sí importa. O sea, lo que nosotros decidamos sí importa. Y está bien decidir lo que querramos, siempre y cuando lo hagamos con una razón como de peso. Informados y pensando en el bienestar. Claro, exactamente. Aconsejados por quien debo después de haber revisado. Sí, incluso yo les digo, papás, no se decidan ahora. Vayan, estudien lo del medicamento, primero revisen, pregúntenle, luego volvemos a hablar del medicamento y vemos qué opciones tenemos. Así funciona mucho mejor. Los papás llegan unos meses después, no, o sea, ya entendimos, tenemos esta y esta duda, la aclaramos. Listo. Y ya, ¿verdad? Fluye mejor, ¿sí? Y lo otro es que los chiquitos también sepan que están tomando medicamento, ¿verdad? El engañarlos no funciona. Entonces, temas como tómense la vitamina, ¿verdad? Justamente ayer yo le decía a un papá,
primero lo mandan a él a que se tome la pastilla, que a Ujú. veces se le olvida, pero además él piensa que está tomando vitaminas. Entonces yo le digo, papá, ¿y si quiere ser más fuerte y se quiere tomar todas las vitaminas? Ajá. El papá se moría de risa. Pero es algo que puede suceder. Yo tengo que explicarle a mi hijo que le estoy dando un medicamento que le puede ayudar Ujú. a estudiar mejor o a que ya no se sienta mal, a que no tenga esos pensamientos raros, ¿verdad? Y ellos lo asimilan súper bien. En general, los Sí. chicos les gusta entender, ok, por eso es que a mí me cuesta X o Y. Listo, yo me tomo la pastilla porque eso me ayuda a prestar más atención. Ajá, ajá. Pero sí, esa parte de mentirles, yo siempre me acuerdo, de nuevo, en las épocas que trabajaba con niños, una vez que un chiquito llegó a mi consulta pensando que iba para McDonald's. Ustedes se podrán imaginar lo poco que, ¿verdad? Que logré No tenías en papas. esa consulta. Exacto, yo no tenía Y el papas y Big Mac, nuggets. nada. Y sí, eso, Claro. ¿verdad? Me enseñó mucho la importancia de no mentirles en ese sentido, decirles lo que tenemos que decirles, adecuado a su edad, obviamente, pero creo que los niños lo asimilan mejor que los adultos. Sí, porque a los papás a veces les da miedo que anden contando, que toman Ajá. medicamento. A veces no saben cómo explicarle y entonces los papás me dicen, ¿podemos decirle qué es? O vitaminas. Hay otra cosa que me dicen que les digamos. ¿Verdad? Y entonces yo les digo, no, yo no le voy a mentir. Vamos a decirle la verdad. Es que, ¿cómo le vamos a decir? Bueno, lo hacemos juntos. Ajá. Yo le voy a explicar. De nuevo, qué importante tener entonces, un buen acompañamiento. Claro, o a veces los papás, es que a veces los papás no saben qué decirles. Claro. Y se imaginan cosas, se imaginan que el chiquito se va a sentir mal o se va a Ajá. sentir loco. Los estigmas que tenemos, pero Los adultos. trasladados a los niños. adultos. Los chiquitos son muchísimo más puros que eso, Ujú. ¿verdad? Entonces, y ya, les explicamos y todo fluye bien. Otro temor que tienen a veces los papás para medicar a los chiquitos es que piensan que ellos no les van a decir si se sienten mal. Ajá. Entonces, ¿verdad? No, pero es que después él siente feo con el medicamento y no me dice o no. Bueno, pero primero nosotros lo observamos. Uno sabe cuando el Claro. chiquito está reaccionando mal a un medicamento porque yo lo estoy observando. Ujú. Lo otro es que los chiquitos sí dicen. ¿Cómo sabe uno cuando el chiquito, no sé, le duele la panza o le duele un oído? Los chiquitos dicen. Entonces, cuando el medicamento les está haciendo daño, también ellos lo dicen. Y es muy simpático porque a veces los chiquitos lo asocian primero que los papás al medicamento. A veces llegan a la cita de seguimiento después de que empezamos el medicamento y los papás nunca les preguntaron cómo se sentían con el medicamento. Y se quedan asustados de que yo les pregunte, pero ¿y cómo te va con la pastillita? ¿Y para qué te sirve? ¿Y qué te hace? ¿Verdad? Y los chiquitos sí. O a veces dicen, es que vea, con el jarabe de la noche, yo siento una cosa aquí, ¿verdad? Y ellos describen los efectos que tienen. Sí. Sí. Y el papá, pero ¿por qué usted no me había dicho? Es que usted no me preguntó. Y entonces, ¿verdad? Es como la pura lógica, pero los chiquitos sí hablan, sí dicen, sí expresan. Y de ahí, por eso hay que comunicarles bien para que ellos también puedan decirnos a nosotros de vuelta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno como papá también tiene que sentirse seguro. Si es en el caso de niños que no verbalizan, entonces yo lo voy a medir por la conducta, porque Claro. además son más sensibles. Claro. Entonces, algo que no está bien, de inmediato yo veo que le altera Sí, la claro. conducta, altera el patrón y ya yo lo reconozco. Y yo confío en mí, que yo soy el experto en mi hija porque lo tengo todo el tiempo, 24 horas. Solo yo conozco a mi hija, a mi hijo, como lo conozco. Sí. El doctor no, porque lo está viendo una hora cada Claro. X tiempo, o sea, soy yo. Entonces, si yo digo y si yo observo que el medicamento le está sentando mal por X o Y, probablemente así lo sea. Entonces, mejor pido el acompañamiento y vemos qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Cuando hay algo. Qué agradable, digamos, oírte hablar, ¿verdad? De hacer todo este recorrido desde las razones de consulta, de lo que significa la psiquiatría de niños, desde los mitos, los temores, de cómo abordar, ¿verdad? Las situaciones, de cómo explicarle a los chicos. O sea, me parece que de cada uno de todos estos apartados que acabo de mencionar podemos hacer un episodio, ¿verdad? De cada uno, pero de verdad, Eileen, ha sido un placer, Sí. ¿verdad? Esta exposición que nos has hecho, ¿verdad? De un mundo tan complejo, tan maravilloso, tan estigmatizado,
¿verdad? Como es la psiquiatría de niños y adolescentes. Así que a mí no me queda más que agradecerte de verdad por habernos acompañado hoy y por darnos esta información que, como vos decís, pretende estar al alcance de todas las personas. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. De verdad que sí, ha sido un gusto tenerte por acá. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, no se olviden que nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y en YouTube. Muchas gracias a todos. Eileen, de verdad. Muchas gracias a ustedes y ojalá que de verdad les sirva a todas las personas que lo escuchen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.